Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia en Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. En esta hora, Padre, le pedimos que nos cuide, nos acompañe, nos proteja y nos dirija. Bendiga, Señor, la presentación de su palabra. Bendiga, Padre, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que la reciben. Permita, Dios, en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para esta ocasión, una pregunta. ¿Qué ocurrió con Ananías y Zafira? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 5, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Estos, inspirados por Bernabé, quisieron hacer algo bueno, pero lamentablemente lo bueno que hicieron estaba basado en la maldad. Cuando usted lee la experiencia de estos esposos, usted ve que el motivo es, o la inspiración es buena, pero lamentablemente con ellos, los motivos y las intenciones fueron malos, falsos motivos y malas intenciones. ¿Qué fue lo que pasó? Comencemos primero con el capítulo número 4 de los Hechos de los Apóstoles y veamos qué fue lo que hizo Bernabé, cuyo nombre real es José. En el capítulo número 4 de los Hechos, versículo 34 al 37, mire lo que estaba pasando en la iglesia cristiana primitiva, lo que estaba pasando a raíz del derramamiento del Espíritu Santo, cómo comenzó la comunidad cristiana. Dice Hechos capítulo 4, versículo número 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Los hermanos y hermanas que se iban bautizando y tenían propiedades las vendían y traían el dinero a la iglesia, a los líderes, a los dirigentes, a Pedro y los demás apóstoles. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otros lo habían hecho, ahora lo hace también Bernabé. Vende la propiedad y trae el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles, lo pone en las manos de los apóstoles para que sea usado en ayuda a todos los necesitados del grupo. Y ahora viene el problema de Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que ocurrió con Ananías y Zafira? En el capítulo 5, los versículos 1 al 5, mire usted lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 5, 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ananías vendió la heredad, vendió la tierra, vendió la casa, vendió la propiedad que tenía. Y él y su esposa quitaron una parte del dinero y entonces llevaron la otra parte diciendo que habían vendido la propiedad por esa cantidad de dinero. Eso se llama hipocresía. Eso es peligroso. Y Pedro le dice, mintieses al Espíritu Santo, y le dice, no has mentido a Dios, sino, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora viene la segunda parte, que es la experiencia con la esposa, porque se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia en los versículos 7 hasta el versículo 10 lo siguiente. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hipocresía, maldad. Los demás vendían las propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a la necesidad de todos los demás. José, a quien apodaron Bernabé, hizo lo mismo. Ahora Ananías y Zafira querían el reconocimiento de la comunidad cristiana. Y entonces hicieron aparentemente lo mismo, pero había mentira, había maldad en lo que estaban haciendo. Falsos motivos y malas intenciones. La consecuencia, triste y lamentablemente, fue la muerte. Cuando usted mira esto con un poquito más de profundidad, descubre todo el mal que hay debajo de lo que ellos intentaron hacer. Recuerde, el título de hoy es ¿Qué ocurrió con Ananías y Zafira? La serie que estamos presentando se llama El Espíritu Santo hoy. Y estamos tratando de usar el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo enseñar lo que quiere decir? Aquí en la actitud y en la aptitud de Ananías y Zafira hay maldad, hay hipocresía. Cuando vamos a San Mateo capítulo número 7, al final de la historia, cuando el Señor Jesús venga, hay un grupo de personas que lamentablemente no fueron sinceras. Estas personas tenían maldad. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Ponga cuidado. Dice el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta ¿es malo profetizar? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿Es malo hacer milagros? Y allí viene lo interesante, cuando buscamos el significado de la palabra maldad, cuando buscamos el significado de la palabra hipocresía. ¿Por qué estas personas que hacían milagros, que echaban fuera demonios, que hacían estas maravillas, el Señor Jesús le llama hacedores de maldad y los rechaza? ¿Qué cosa es la maldad? Cuando buscamos en el idioma original, en griego koiné, la palabra maldad se escribe anomía y significa sin ley, significa iniquidad, significa maldad, significa desorden. Anomía, sin ley. Es interesante cuando uno estudia el pecado conocido como iniquidad. En el capítulo 34, versículo 6, versículo 7 de Éxodo, vemos que Dios aparece y anuncia su nombre y presenta allí 3 grupos de pecados. Entre ellos está la iniquidad. Veamos rápidamente lo que dice Dios, porque en Éxodo 34, versículos 6 y 7, quien habla es Dios, y allí aparece este pecado de iniquidad. Éxodo capítulo 34, versículo números 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Ponga cuidado, esto es muy serio. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y dice ahora, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que practica la maldad, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero al final dice que visita la iniquidad. Si usted no se arrepiente, si usted no se confiesa delante de Dios, si usted no se arregla con Dios, entonces usted está en serios problemas. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es un pecado premeditado, es un pecado preparado, es un pecado que usted se sienta a calcularlo. Ananías y Zafira vendieron la propiedad, se pusieron de acuerdo, vamos a entregar una parte y nos quedamos con la otra parte. Presentamos a la gente como que estamos haciendo igual que Bernabé y los demás, pero le estaban mintiendo no a Pedro, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. La hipocresía. La palabra hipocresía viene de la palabra griega hipócrisis. Se refiere a lo que hace uno que actúa bajo una máscara. Ya veremos en un momento cómo el Señor Jesús a los escribas y los fariseos les llama hipócritas. Ananías y Zafira están aparentando una cosa cuando en la verdad es otra. Querían aparecer como buenos cristianos, como personas excelentes, ya que otro grupo habían sido sinceros y habían hecho la entrega completa. Estos querían aparentar lo mismo y engañar. Triste y lamentablemente le vino encima lo peor, y es la muerte. En este caso, imagínese usted
si quieren mentirle al Espíritu Santo, Jesús dijo, el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Murieron, pero murieron para siempre. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero si usted pega contra el Espíritu Santo, ¿quién lo va a convencer? Iniquidad, un pecado premeditado, un pecado que se prepara, un pecado que usted se sienta a calcularlo y como lo que asalta en un banco. Sin embargo, aquí dice en el versículo número 7 del capítulo 34 de Éxodo que Dios perdona la iniquidad. Si usted se prepara esa su poca vergüenza y después el Espíritu le toca, como hizo David en el Salmo 51, confesó su pecado y le dijo a Dios, versículo 11, y no aparte de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Cometió una iniquidad, él miró a la mujer, la codició, la mandó a buscar, se acostó con ella, y después que la mujer le dice que está embarazada, entonces usted ya sabe que mandó a buscar al esposo, y el resto de la historia ya lo contaremos en otro tema que tenemos que ver aquí mismo dentro de este sermón un poquito más abajo. Maldad, iniquidad. Cuando seguimos mirando, descubrimos que la maldad, que viene la palabra griega anomía, que significa sin ley, iniquidad, maldad, desorden. La maldad es la condición de alguien sin ley, ya sea por ignorarla o por violarla. La maldad, anomía, sin, nomos, ley, sin ley. La persona manipula las cosas a su conveniencia. Se parece un poco a aquella persona que conociendo la ley y teniendo la facultad de aplicarla, no lo hace. Y si lo hace para su propia conveniencia. Y eso, triste y lamentablemente, es lo que se llama prevaricación. Se le llama prevaricador. Conoce la ley, entiende la ley, tiene el poder de aplicarla, pero lo hace convenientemente, lo hace para su propio beneficio. Aquí, anomía, sin ley, la persona maneja las cosas como se le ocurre. Vamos a engañar al Espíritu Santo, vamos a engañar a los apóstoles y vamos a fingirle que vendimos la propiedad en esa cantidad. Hubiera sido más fácil decir, vendimos la propiedad en tanto, queremos dar tanto, porque no era ni obligatorio, ni era una ley que usted tenía que dar todo lo que valía su propiedad. Por eso, Pedro le dice, reteniéndola no era de ustedes y vendiéndola el dinero de ustedes también. ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que engañar? Maldad. Número 2, la anomía, la maldad, significa desprecio y violación de la ley. Maldad, iniquidad, desorden. Ahora, cuando vamos a la Biblia y buscamos esta palabra, anomía, mire usted con todo lo que nos encontramos. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. No es la opinión, el criterio, lo que piensa el predicador, no. Es lo que piensa, lo que dice, lo que enseña Dios a través de su santo libro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el capítulo número 23, versículo 28 de San Mateo, mire usted lo que dice la Biblia. Aquí nos tomaremos un buen tiempo leyendo todos estos pasajes que nos ayudan a entender el significado y el valor de esta palabra anomía, maldad. San Mateo, capítulo número 23, versículo número 28. Y allí hay bastante de lo que Jesús llama hipocresía. Empecemos con este versículo 28.
capítulo 23, versículo 28. Dice el verso 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús odiaba, aborrecía la hipocresía. Recuerde, la palabra hipocresía significa hipócrisis, se refiere a lo que hace uno que actúa bajo una máscara. Los escribas y los fariseos actuaban bajo una máscara. ¿En qué sentido? Mírelo cómo lo describe el Señor Jesús. Capítulo 23, versículo 13, dice Jesús, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y Jesús sigue describiendo la hipocresía de los escribas y fariseos. Dice el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y Jesús sigue explicando en qué consiste la hipocresía de los escribas y fariseos. Dice el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, un miembro del partido. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagine usted, mar y tierra para ser un prosélito, no un discípulo, no un miembro de la iglesia, no un amigo de Dios, sino un miembro del partido. Y dice Jesús que cuando lo hacen, entonces lo convierten 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Versículo 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Aquí Jesús está dejando entrever cuáles son los motivos y las intenciones de los escribas y los fariseos que son hipócritas. Y allí comienza a reprenderlo, le dice insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Y ahora dice Jesús otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está describiendo el problema de la hipocresía de los escribas y los fariseos. Jesús está aclarando el problema de la anomía, de la maldad. Le llama guías ciegos, le llama fariseo ciego. Y en el versículo 27 sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es Jesús que está hablando contra los escribas y los fariseos. Es Jesús que está presentando cómo se mueve la maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hipocresía, apariencia, mentira, falsedad, fingimiento. Cuando usted sigue leyendo,
se da cuenta la molestia que tiene el Señor Jesús. Por eso, el versículo 29 recalca: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hipocresía, maldad. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, encuentra en San Mateo capítulo número 24, el versículo número 12. Dice el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo del fin, Mateo 24, el Señor Jesús profetizó el aumento de la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, anomía, el amor de muchos se enfriará. Si seguimos buscando en toda la Biblia, encontramos declaraciones muy interesantes. Veamos, por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo número 14. La maldad, anomía. Dice Tito capítulo 2, versículo número 14. Tito 2, 14. Dice Pablo escribiéndole a Tito, Tito capítulo 2, versículo número 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí la palabra iniquidad es anomía, redimirnos de toda iniquidad, redimirnos de toda maldad, redimirnos de la hipocresía, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3, versículo número 4. Aparece la palabra anomía. 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Anomía. La Biblia sigue diciendo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, otra vez aparece la palabra anomía, para explicar o dar a conocer y entender, conocer, comprender y entender el significado y valor de esta palabra. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? Hipocresía, maldad, iniquidad, engaño, y eso le costó la vida. ¿Qué pasará al final de la historia cuando Jesús venga? Que hay personas en la iglesia que tienen falsos motivos y malas intenciones y piensan que se están saliendo con la suya. Hacen las cosas de una manera cuando en realidad es de otra, como los escribas y los fariseos, que al final se perdieron. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Injusticia, anomía. No se unan en yugo desigual. No traten de unir la oscuridad y la luz. No funciona. No trabaja. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 19, allá al ladito, Romanos capítulo 6, versículo 19, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice Pablo, Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, iniquidad, anomía. El mismo apóstol en Hebreos capítulo 1, versículo 9, presenta algo hermoso y maravilloso que tiene que ver con el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hebreos capítulo 1, versículo número 9.
La Biblia es hermosa y maravillosa. Es la palabra de Dios. Dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quién es este? El Señor Jesús. Amó la justicia, aborreció, rechazó la maldad. Anomía. Cuando seguimos leyendo, encontramos más textos de la Biblia que nos hablan de anomía. San Mateo capítulo 13, versículo 41 y versículo 42. Ponga cuidado porque esto es serio, serio y muy serio. Imagine usted una persona en la iglesia que se sienta tranquila y muy reposada, haciendo milagros, echando fuera demonios y haciendo maravillas, y cuando Cristo venga, le diga a usted, póngase de este lado, hacedor de maldad. ¿Se imagina? San Mateo capítulo 13, versículo 41 y versículo 42. Dice Jesús, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, anomía, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde van a echar a esa gente? En el horno de fuego. Anomía, maldad, falsos motivos y malas intenciones. Cuando usted vaya a hacer un acto de bondad, cuando vaya a hacer algún bien, cuando vaya a ayudar a alguien, antes de hacerlo pregúntese, ¿y cuáles son mis motivos? ¿Y cuáles son mis intenciones? Porque si en el bien que usted piensa hacer hay falsos motivos y malas intenciones, hay maldad. Dios no puede aceptar lo bueno que usted está haciendo porque hay maldad. Motivos e intenciones. Descubra cuáles son sus motivos, cuáles son sus intenciones. ¿Por qué? Define la causa, pero ¿para qué? Define el propósito. ¿Para qué lo estoy haciendo? Maldad. Romanos capítulo 4, versículo número 7. Romanos capítulo 4, versículo número 7. Ahí tenemos guardadita la historia de David, que tenemos que verla y ver algunos detalles de la barbaridad que cometió David. Romanos capítulo 4, versículo número 7. Dice el verso 7. Romanos 4, 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si usted descubre que está haciendo las cosas con maldad, con hipocresía, iniquidad, aquí dice que si usted la confiesa, Dios le perdona. Proverbios capítulo 28, versículo 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo bueno que usted está haciendo, cuáles son sus motivos, cuáles son sus intenciones, para qué lo está haciendo. Maldad. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, aparece otra vez esta palabra, la palabra anomía. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Iniquidad, anomía, maldad. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, mire lo que dice. Hebreos 10, 17. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo.
No estamos interpretando nada. Estamos sencillamente leyendo la Biblia, poniendo delante de usted el contenido bíblico. Y usted tendrá que hacer una decisión. O le cree a Dios o no le cree, o acepta la enseñanza de Dios o la rechaza. Capítulo 10, Hebreos, versículo 17. Dice capítulo 10, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, sus pecados e iniquidades. Anomía. El Señor está dispuesto y disponible a perdonar nuestra maldad, nuestros falsos motivos y malas intenciones, pero tenemos que confesarlo. Averigüe, pregúntese, escudriñe dentro de usted las cosas buenas que usted está haciendo, con cuáles motivos y cuáles intenciones lo está haciendo. La palabra motivo significa causa o razón que mueve para algo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que te mueve para hacer algo? ¿Es la gloria de Dios o es la gloria del yo? Si es la gloria de Dios, bendito sea el Señor. Si es la gloria del yo, hay maldad, anomía, iniquidad. Bien, ahora veamos el caso de David. ¿Qué fue lo que pasó con David? Porque David, en el acto contra Urías, Eteo o Urías, el hitita, hubo maldad, iniquidad. La Biblia nos da un relato muy interesante en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 27. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 27. Un interesante relato. Dice el versículo 2, voy a leer in extenso, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de sus inmundicias y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Jacob, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Oiga el cuadro. David está durmiendo. Se despierta de la siesta. Cuando usted está durmiendo, el inconsciente se apaga. El consciente se apaga. Cuando usted se despierta, dele tiempo para que se despierte. Cuando sale, medio dormido, mira y ve a esta mujer hermosa bañándose. Hay muchos que dicen muchas cosas, muchos comentaristas. No, que mire que aquello, que eso era que... Olvídese, se estaba bañando y la vieron desnuda. Se acabó el problema. Entonces David, que ve a esta mujer, teniendo sus propias mujeres, y sabiendo que esta mujer es mujer de un oficial, de un capitán de su ejército, la manda a buscar. Y sin entrar en interpretaciones, porque aquí aparecen muchos defensores de la mujer, defensores de David, la cuestión es que se acostó con la mujer. La cuestión es que cometieron adulterio. La cuestión es que se metieron la pata. Y ahora dice David, la mujer le dice, mira, estoy embarazada. ¿Dónde estaba el esposo de esta mujer? Allá en el campo de batalla con Joab, peleando en favor de David, peleando en la batalla de Jehová. Y este hombre no era judío, era hitita, era de los eteos. Y ahora resulta que el rey, que se acuesta con su mujer, lo manda a buscar anomía, maldad. Lo manda a buscar, y usted verá lo que sigue diciendo, para decirle que vaya a su casa. El plan del rey
era que este hombre fuera a su casa, se acostara con su mujer y entonces creyera que el embarazo era de él y no de David. Mire qué barbaridad. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. ¡Qué barbaridad! Un rey con la bendición de Dios, con todo lo que Dios le dio, con todo lo que pudo desear, ahora está actuando de una manera tan baja, anomía, con tanta maldad. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías, más recto, más fiel a Dios que el mismo rey, está en la guerra. Se ve que tenía bastante tiempo en la guerra, porque si esta mujer hizo su poca vergüenza con David y ahora está embarazada, nadie se da cuenta de un embarazo de hoy para mañana. Eso es un proceso que lleva su tiempo. Y en aquel tiempo no tenían lo que tenemos hoy en día de las pruebas de embarazo. Así que había pasado un buen tiempo. Y decidió este hombre no ir a su casa. Se quedó con la guardia en la puerta del palacio. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? En otras palabras, ¿tú no tienes mucho tiempo fuera porque no fuiste a estar con tu mujer? Oye, qué sinvergüenza. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él para embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, no fue a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora este señor rey no solamente cometió el adulterio con la esposa, ahora está mandando a matar a este pobre hombre. Y este tipo, fiel a Dios, fue víctima de la maldad de David. Cuando usted estudia la historia de David, se da cuenta de toda la desgracia que le vinieron como consecuencia de este pecado, con un reguero de mujeres en su casa, porque tiene que buscar a la mujer ajena también. Y aquí dice la historia cómo hizo este hombre para terminar de desgraciar a este otro. Cómo Joab lo pone al frente y cuando se arrecia la batalla, entonces se retiran, lo dejan solo y de arriba le dejan caer algunas cosas y lo matan. Murió por ser fiel, murió por mantenerse firme, murió por estar de parte de la justicia. David se manejó con la maldad, anomía. Cualquiera vería como muy bueno que David manda a buscar a este capitán muy fiel para que venga y esté en su casa con su familia, se tome un descanso. Motivos e intención, falsos motivos y mala intención tenía David.
triste y lamentablemente es una historia que de alguna manera se repite. Ananías y Zafira perdieron la vida por la anomía, por la maldad, por la hipocresía. Ahora encontramos a David metiéndose en problema con la maldad, anomía, y mire las consecuencias en su propia casa, cómo luego se levanta Absalón, cómo se levanta Adonías, cómo uno de sus hijos se acuesta con una de sus hijas y el desastre de la casa de David, y al final de la jornada, como hasta los mismos hijos querían arrancarle la cabeza. Maldad, anomía. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? La muerte. ¿Qué pasará al final de la historia con los que son hipócritas? ¿Qué pasará al final de la historia con los que están practicando la maldad? El Señor Jesús lo dijo muy claro y terminemos como comenzamos. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Ponga cuidado y mire qué es lo que esto dice. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ponga cuidado porque mire lo que dice ahora Jesús. Versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Jesús dice muchos. Si usted pone cuidado, se encuentra en Mateo otra declaración interesantísima. Bueno, cuando el Señor Jesús dice que el tiempo del fin será, su venida será como los días de Noé, dice, y no entendieron. Así que muchos no entendieron, muchos no entenderán. Seguirán practicando la anomía, la maldad, fingiendo una cosa cuando la verdad es otra. Y al final, ¿qué pasará? Versículo 23, San Mateo capítulo 7. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ocurrió con Ananías y Zafira? Murieron por practicar la maldad, la hipocresía, la iniquidad. Murieron por tratar de engañar al Espíritu Santo, tratar de mentir al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo. Amigo, amiga, esto es serio. No es cuestión del hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el amigo, no. Es cuestión suya y mía, es cuestión de cada uno de nosotros. Revisemos nuestra vida y descubramos si hay anomía, si hay maldad, si hay iniquidad, si hay desorden. Y si lo hay, vayamos donde el Señor y confesemos nuestro pecado y Él nos perdonará. Y si usted sabe que lo bueno que está haciendo, lo está haciendo con falsos motivos y malas intenciones, entonces deténgase. Porque mientras más lo siga haciendo, más se hundirá, como en la arena movediza. Mi pregunta entonces, ¿acepta usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, le ilumine la mente y le ayude a descorrer el velo del engaño y vea la realidad de lo que usted hace, cuáles son sus motivos y sus intenciones, para que el Santo Espíritu venga y le habilite, le capacite y le prepare, le transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús? ¿Le da usted derecho legal a Dios para que haga eso a través de su Espíritu Santo? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Decide usted entregarle su mente, su voluntad y su conciencia en las manos al Dios Todopoderoso? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Pedimos perdón, Señor, por haber sido engañado por las trampas del enemigo. Pedimos perdón, Padre Celestial, por la anomía, la maldad, la hipocresía, la iniquidad que puede haber en nuestra vida. Señor, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida,
nos ilumine la mente, nos aclare la conciencia, Señor. Produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos despertemos del sueño espiritual en el que estamos y entonces nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Padre, que no haya maldad en nuestra vida, que no haya iniquidad, que no haya anomía, que nuestros motivos e intenciones sean limpios, puros, santos, fieles, motivados por usted y que nuestra vida refleje su carácter. Padre Celestial, se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.